Okay, we're recording now. Okay. Well, the question, to repeat the question, is how have I been doing the business from a man's perspective, more specifically, which, by the way, is very particular versus a woman's perspective. And it's not that it's what we're naturally inclined to speak about. So men, to put it bluntly, men aren't interested in health. They're interested in money, power, and influence. So when you come to a man and you talk to them about health, you lost them before you even started. So it really comes down to understanding the psychology of men versus the psychology of women. Women, they're the homemaker traditionally. And even if they're in the workforce, they still see themselves as the homemaker when it comes to raising a family. So they're responsible for all matters related to the health and well-being of the family. So it's very natural for a woman to be interested in and to converse about health matters. Mike, and so, can I interrupt for a second? Sure. Víctor, ¿quieres que te vaya traduciendo lo que Mike va diciendo? Bueno. ¿Sí? Okay. Sí. Perfecto. Sorry, Mike, I muted you. If you don't mind, Mike, if you give me a chance, I will be translating. Do you want to catch up with what I've spoken about already? Yeah, but can you read? It's money, power, and influence? Yes. Okay. So, Mike está hablando de que si tú le hablas a un hombre sobre bienestar y salud, lo pierdes. Realmente no es algo que sea su prioridad. Pero él, como hombre desarrollando este negocio, habla hacia otros hombres enfocándose en cómo ganar dinero, cómo tener poder y cómo tener influencia sobre otras personas. Normalmente la mujer es la encargada de llevar la casa y de encargarse de la parte suave del hogar. Y el hombre es el que se encarga de traer el dinero a la casa y el que tiene el poder. Okay, I think I touched So, yeah, so it's like some people like vanilla ice cream and some people like chocolate ice cream. Algunas personas les gusta el helado de vainilla y a otras el helado de chocolate. So if we're giving, vanilla ice cream to somebody who likes chocolate ice cream, they're not going to be interested. Si le damos a una persona que le gusta el helado de vainilla, le damos de chocolate, pues no le va a gustar. So it's important to understand the psychology of men versus the psychology of women is different. Es muy importante entender la diferencia entre la psicología del hombre y la psicología de la mujer. So Nikken has to be positioned as a solution for what matters to the men. Así es que ustedes necesitan posicionar a Nikken como una solución que sirve para los hombres. Now, traditionally in Latin America especially, you find a huge demographic of women. Nikken, principalmente en Latinoamérica, tiene una gran cantidad de mujeres haciendo el negocio. That's because that network grew. Y eso solo es porque esa red creció así. Why? Because what do they talk about? ¿Por qué? Porque ¿de qué hablan estas mujeres? How do they position Nikken as a solution? ¿Cómo posicionaron Nikken como una solución? Women talk the language of women and appeal to other women. Las mujeres hablan el lenguaje entre mujeres y atraen y les parece interesante a otras mujeres. So now a man walks into a Nikken meeting in Mexico or Latin America, and what do they see? Así es que llega un hombre a una reunión de Nikken en México o en Latinoamérica y ¿qué es lo que ven? Their eyes already tell them. Sus ojos ya les están diciendo
This is a women for business, business for women. Esto es solo para mujeres. So to create a specific meeting place and meeting time for the men is a smart idea. Así es que hacer un espacio específico y solo para hombres es una idea muy inteligente. At least until you can develop more profile of men in the business. Por lo menos hasta que tengamos más hombres exitosos y capacitados en el negocio. You don't have to do it exclusive to the women events, but you should do it separate anyways. They can be together. One event here, one event here, and it doesn't mean you don't go to the women events. It's just simply you create a new event. No quiere decir que estén excluidos del mundo de las mujeres en Nikken, sino que pueden colaborar en conjunto, pero sí tener un espacio solo para ustedes. Es sumar, no quitar uno para poner el otro. So, let me go back to my success in Nikken. Déjenme regresar a platicarles de mi éxito en Nikken. I never, ever went to meet with somebody to sell them Nikken products. Nunca, 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 nunca fui a vender los productos de Nikken. The product is always, for me, being represented as a mechanism. El producto siempre para mí representa un mecanismo. Whatever your business is, you have to have a product. Lo que sea tu negocio en el mundo, tienes que tener un producto. And you have to have a product that fills a need in the marketplace. Y necesitas tener un producto que satisfaga una necesidad en el mercado. But business is not about the product. Pero el negocio no es sobre el producto. It's about understanding the nature of business, which is to create commerce. Es sobre entender el negocio como tal, que es crear un comercio. To generate income. Generar ingresos. To grow the business. Crecer el negocio. And to move your products into the marketplace. Y desplazar los productos en el mercado. Whatever your products are. Cuáles sean los productos que está vendiendo tu negocio. Typically, when you listen to a Nikken conversation among the women, you have about 13 seconds of business and 3 hours of product. Cuando escuchas una conversación o presentación de Nikken de mujeres, escuchas 13 minutos de negocio y 3 horas de producto. So that's why it works for them to do it that way. Y por eso a ellas les funciona que lo hagan así. But for men will become bored of that conversation. Pero a los hombres se aburrirían de esa conversación. And so the conversation that interests men, as I said, is the conversation of business. La información que quieren o la conversación que quieren escuchar los hombres es acerca del negocio. So this is more about the big picture. Esto es más sobre ver el panorama completo. And when I first started Nikken, what I recognized was that the Nikken technology, notice I use the word technology. Cuando empecé Nikken me di cuenta que la Nikken tenía unas tecnologías y usaba la palabra de tecnología. Women like products, men like technology. Las mujeres les gustan los productos, a los hombres les gustan las tecnologías. So I only referenced the Nikken technologies, not the Nikken products. Así es que siempre hablé como referencia sobre las tecnologías, no sobre los productos. And so I would show, by the way, just let's go back to, again, psychology for a moment. Vamos de regreso un poco al tema de la psicología. Women are the nurturers. Las mujeres son las que alimentan. So they deal with what's in front of them. Así es que tratan con lo que tienen enfrente.
to provide for the family immediately. Para darle a su familia de inmediato lo que necesitan. So their focus is right here, right now. Su enfoque es ahorita y aquí mismo. Men are the hunters. They're the hunter-gatherers. Los hombres son los cazadores. So they have to think about not where the animal is, but where the animal is going to be. No piensan en dónde está el animal ahorita, piensan en dónde va a estar el animal. So to be a good hunter, you have to think in advance. Así es que para ser un buen cazador tienes que pensar en avanzada. So our psychology is to be futuristic, to think into the future. Nuestra psicología como hombres es pensar en el futuro. So when you want to market Nikken, Así es que cuando quieres hacer el negocio de Nikken, to other men, you don't want to talk about the product at first. You want to talk about the future. a los hombres no les hables del producto, háblales del futuro. The future of business, El futuro del negocio, the future of the industries that we touch, el futuro de la industria en la que estamos and their own personal future y de tu propio futuro. ¿Cómo te for ves themselves, for their family. para ti y para tu familia? That conversation Esa conversación has them imagining a new possibility. los ayuda a imaginarse nuevas posibilidades. And then we can introduce the solution, Y después podemos presentarles la solución, which is a way to fill the void of the future. que es una manera de plantearse lo que va a suceder en el futuro. So for me, the products represent a way to fulfill a need for society. Los productos para mí representan una manera de llenar una necesidad que tiene la sociedad Versus a way for me to fix my knee. versus una forma de arreglar mi rodilla. You see what I mean? So when it comes to communicating the value of Nikken, it's important to recognize this distinction. Cuando reconocemos el valor de Nikken es importante poder ver la diferencia entre esta distinción, hacer esta distinción With respect to men. con respecto a los hombres. So one of the things that I was good at was being able to paint a picture of a future possibility. Una de las cosas que yo hacía muy bien era poder pintar las posibilidades de un futuro mejor. So when I contacted my business contacts, Así es que cuando contactaba a mis contactos, a mis prospectos, the people that I contacted were people who I thought could help me. las personas a las que contactaba eran personas que me pudieran ayudar a mí. The nurturer, a woman, would tend to contact people she thinks she can help. La mujer contactaría personas a las que ella pudiera ayudar. But if you want to attract men, don't tell them you're there to help them. Pero si quieres atraer hombres, no les digas que estás ahí para ayudarlos. Have you ever walked into a clothing store and the person runs up to you and says, "Can I help you?" Cuando entras a una tienda de ropa y alguien corre hacia ti y te dice, ¿te puedo ayudar? What do you say? ¿Qué les dices? No, thanks. No, I'm just gracias. looking. Solo estoy viendo. So men don't want to be helped. Los hombres no quieren que los ayuden. They want to be asked for help. Quieren que les pidan ayuda. So when you ask them for help, Así es que cuando les pides ayuda, then they feel like they're in control. se sienten en control. And you're giving them a compliment when you're saying, "I'm coming to you for help." Y les estás haciendo un halago cuando le dices, vengo a ti, vengo contigo porque necesito tu ayuda. And then you can then begin the conversation about what this is all about.
Y entonces después puedes empezar la conversación de lo que se trata Nikken. Imagining a future possibility Imaginándote un futuro con una gran posibilidad, with a solution that you have. con la solución que tú tienes. With the right people, Con las personas correctas, it can be big. puede ser muy grande. That's the kind of conversation that men like to have. Ese es el tipo de conversaciones que los hombres quieren escuchar. And so when I made my list of contacts, I included people who I thought could contribute to the expansion of Nikken in Canada. Así es que cuando hice mi lista de contactos, incluí a las personas que yo consideraba que iban a poder ayudarme para expandir Nikken en Canadá. People with influence, Personas con influencia, people who were entrepreneurial, personas emprendedoras and people with resources. y personas con recursos. Because I'm looking for help. I'm not looking for people who need help. Porque estoy buscando que me ayuden, no estoy buscando a quién voy a ayudar. Okay. And obviously, better if they live close to you. Mejor aún si viven cerca de ti, Because that allows you to meet with them in person. porque eso te permite reunirte con ellos en persona. The importance of that is that you can create an experience for them with the technology that will leave an impression. Y eso tiene una ventaja, que es que los puedes enseñar las tecnologías que usas y puedes dejar una mejor impresión en ellos. Now, let me give you an example of what I'm talking about. When I would use the insoles, the magnetic insoles, for a demonstration, Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando yo usaba las plantillas para una demostración, if somebody asked me the price, si alguien me preguntaba el precio, I would say to them, I didn't come here to sell you a pair of magnetic insoles. les contestaba, no vine aquí a venderte un par de plantillas. Do I have your attention? ¿Tengo tu atención? See, for me, the demonstration Para mí la demostración is to create an impression, es crear una impresión, not a sale. no una venta. A woman, on the other hand, Una mujer would answer the question contestaría la pregunta by telling them the price, diciendo el precio, how quickly they could have it, qué tan rápido les pueden llegar and what other products they might want to think about. y qué otros productos quieren comprar. And at that point in time, you're no longer talking business. Y a partir de ese minuto se acabó la plática de negocio. Now you're just selling. Ahora nada más estás vendiendo. So what I'm sharing with you here is literally the key to expansion in the community of men. Así es que lo que les estoy compartiendo aquí es literal la receta para expandir su negocio con otros hombres. Keep the conversation about business. Mantengan la conversación sobre el negocio, The products in relation to business. los productos en relación al negocio And how their contribution y cómo su contribución in promoting this concept en promover este concepto can lead to an impact in the community te puede llevar a un impacto en la comunidad and an impact on their quality of life. y en un impacto en la calidad de su vida. So, my first conversation Así es que mi primera conversación was with a multimillionaire. fue con un multimillonario. He was the first person I went to from my list. Fue la primera persona con la que fui de mi lista. He had the most influence. Tenía una gran influencia. He was a very successful entrepreneur. Era un emprendedor muy exitoso And he had all the money in the world. y tenía muchísimo dinero And he didn't live far away. y no vivía lejos. So I was able to meet him in his office. Así es que fui a verlo a su oficina, He agreed to meet me me dio una cita because I asked him for his help. porque le pedí su ayuda. I told him that I found something important. Le dije que encontré algo importante It could help
millions of people, que podía ayudar a miles de personas, that I knew he liked to help people, que yo sabía que a él le gustaba ayudar a las personas that someone with his influence could make a big difference. y que alguien con su influencia podría hacer una gran diferencia. And I said, and if we're successful, we might even make some money. Y le dije, y si nos va bien, hasta podemos hacer algo de dinero. So what's the impression you're getting when you're hearing me say this? ¿Cuál es la impresión que ustedes están teniendo cuando me están escuchando hablar así? A big idea, right? Una gran idea, The possibility to make an impact. la posibilidad de hacer un impacto Can affect millions. que puede afectar a millones. And we might even make some money. Y en el camino a lo mejor y hasta hacemos buen dinero. So with that, he said, sure, kid, come on over, show me what you got. Así es que le dijo, niño, ven para acá, porque era un niño en ese entonces. Niño, By the way, I also said, this may not be for you. y también le dije, esto quizá no sea para ti. If you can't help me directly, help me indirectly. Si no puedes ayudarme tú, ayúdame indirectamente. Maybe you know someone I should be speaking with. Quizá conozcas a alguien con quien yo pueda hablar sobre esto. So that statement says, I don't need you, but I want you. Y esas frases lo que le están diciendo a él es, no te necesito, pero te quiero conmigo de socio. It means you have a way out if this doesn't interest you. Si tienes una salida, si esto no te interesa. If you say that at the beginning, Si dices esto al principio, you save embarrassment for both. te ahorras la pena para las dos partes. They have no reason not to meet with you. No tienen ninguna razón por la cual no darte una cita porque ya les estás dando la salida. If they say to you, I'm very busy, Si te dicen, estoy muy ocupado, if they're the right candidate, that's what they'll say to you. si son el candidato correcto, eso es lo que te van a contestar. So expect that. Así es que espéralo, espera So- esa respuesta. What would you say then? Así es que, ¿qué les dirías? Here's what I say. Les voy a decir lo que yo les digo. If you weren't busy, I probably wouldn't be talking with you. Si no estuvieras ocupado, seguramente no te estaría buscando. So give me 60 seconds of your time. Así es que dame 60 segundos de tu tiempo. If I can't impress you in the first 60 seconds I'm there, we'll end the discussion right there. Si no te puedo impresionar en los primeros 60 segundos que esté yo contigo, ahí la dejamos. Now, what are they going to say after that? ¿Y qué te van a contestar después de que les digas eso? What do you think I'm going to do when I get there? ¿Qué crees que voy a hacer cuando llegue ahí? I'm going to put a pair of insoles on the ground, Voy a poner un par de plantillas en el piso and I'm going to say, here, stand on these. y le voy a pedir que se paren ellas. And I'm going to do the demonstration without saying much. Y voy a hacerle la demostración sin decir mucho, Without explaining much. sin explicar mucho. And when they say to me, Y what is this? cuando me diga, ¿qué es esto? How much do these cost? ¿Cuánto cuesta esto? I'm going to say, I didn't come here to sell you a pair of insoles. Le voy a contestar, no vine a verte para But venderte. do I have your attention? Pero si tengo tu atención, If you like this, si te gustó esto, this is the tip of the iceberg. esta es la punta del iceberg. Wait till you see the rest. Espérate a que veas lo demás. You see, for me, the product Si is a ven, tool para mí el producto es una herramienta when it comes to recruiting other people. para poder reclutar a otras personas. Because once they're involved, they're going to buy all the products anyway. Una vez que estén dentro del negocio, de todas maneras van a comprar todos los productos. They're going to learn more from other people and events. I don't need to tell them that. Eso yo no se los necesito decir. Van a ir a eventos, van a escuchar a la gente hablar y van a Ay. querer tenerlos todos.
I just need to have them open their mind to a possibility. Solo necesito que abran su cabeza para que entiendan la posibilidad. Now, this gentleman that I went to see, the millionaire, Este millonario al que fui a ver, I told him my story, le conté mi historia, which was an experience I had with my back, an experience my father had with his sciatica. y que es una experiencia que tuve yo con la espalda por un choque que tuve y He asked, que tenía un dolor de ciática espantoso. he asked me if it could help him with his knee problem. Me preguntó que si podía ayudarlo con su problema de la rodilla. I didn't know he had a knee problem. Yo no sabía que tenía un problema con la rodilla. I didn't call him because I knew he had a knee problem. Yo no le llamé porque tenía un problema en la rodilla. I called him because he was an entrepreneur with influence and resources. Le llamé porque es un emprendedor con influencia y recursos. I called him because he was a person who liked to help people. Le llamé porque es una persona que le gusta ayudar a otros. So now I find out he has a problem with his knee. Así es que me voy enterando que tiene un problema con la rodilla. So we put some magnets on him. Así es que le pongo unos imanes en la rodilla. And in a matter of minutes, his knee didn't hurt. Y en minutos la rodilla le dejó de doler. At that point in time, I didn't have to say anything. En ese momento ya tenía yo que dejar de hablar. He got so excited. Se puso tan emocionado. So he started asking me questions. Así es que empezó a hacerme preguntas. That's the first sign that somebody's really interested. They're asking you questions. Ese es el primer signo de que alguien está interesado en esto, cuando ellos te empiezan a hacer preguntas a ti. Questions I couldn't answer. Preguntas que no sabía responderle. So I said, I know someone who can. Así es que le dije, sé alguien que puede responderte todas tus preguntas. And I called my sponsor. Y le hablé a mi patrocinador. And I put him on the phone. Y lo puse en el teléfono. They talked. Hablaron. One business person to another business person. Un hombre de negocios enfrente de otro hombre de negocios. And that was it. Y eso fue todo. 2 minutes later, he said, okay, where do I sign? 2 minutos después me preguntó que dónde firmaba. That was my first contact. That was my first recruitment. And that person became your upline. Fue mi primer contacto, mi primer patrocinado, y esa persona se volvió el upline de todos ustedes. So this thing that I experienced taught me a great lesson. Así es que esta experiencia me trajo una gran lección. Fortunately, my mind works like that of an engineer. Gracias a Dios mi cerebro funciona así porque soy ingeniero. An engineer likes to know what the cause is to the effect. Los ingenieros nos gusta saber las causas y los efectos de las cosas. So what you're getting from me in this dialogue is my understanding of cause and effect. Así es que lo que estoy tratando de enseñarles es la relación entre causa y efecto. And there's no question in my mind there is a distinction between the way men operate and what they consider important versus the way women operate and what they consider important. Así es que no hay duda entre que la forma en la cual los hombres operan y piensan es muy diferente a la cómo las mujeres operan y piensan. A lesson my mentor taught me. Una lección que me enseñó mi mentor. He said, sales is very easy. Me dijo que vender es muy fácil. It's the easiest thing. Es lo más fácil. Find out what somebody wants to buy. Identifica qué es lo que una persona quiere comprar. And sell it to them. Y véndeselo. So let's say this is my product. Vamos a pensar que este es mi producto. They don't want to buy this. Nadie quiere comprar mi teléfono. Find out what they want to buy.
investiga qué quieren ellos comprar and then show them how this is what they want. y después enséñales cómo tu teléfono es lo que ellos necesitan, That this is the solution. que esta es la solución. With Nikken, Con Nikken we have the 5 pillars of health. tenemos los 5 pilares de la salud. It's not just a philosophy. No es solo una filosofía. Our business, if you are a success in our business, you are experiencing all 5 pillars of health in great abundance. No es solo una filosofía. Si tú eres exitoso en Nikken, vas a experimentar una vida balanceada en los 5 pilares con abundancia. So it doesn't matter who I'm with. If I know what they want, I know that it's something in the 5 pillars of health that they want. Así es que no importa con quién estoy, lo que sí sé es que las personas quieren algo de los 5 pilares de la salud. So I just have to show them how Nikken, through the 5 pillars of health, is their solution. Así es que solo tengo que enseñarles cómo Nikken, en cualquiera de los 5 pilares, es la solución para ellos. Maybe it's a solution for health. Quizá es una solución para su salud. Maybe it's a solution for finances. Quizá es una solución financiera. Maybe it's a solution for freedom of time. Quizá es una solución para tener libertad de tiempo. Maybe it's a solution for peace of mind. Quizá es una solución para tener paz en la mente. Or maybe it's a solution for someone who's looking for something to do, a challenge of their mind. O quizá es una solución para alguien que quiere un reto en su vida. Maybe it's a solution for someone who wants to make a greater impact in society. Quizá es una solución para alguien que quiere hacer un impacto en la sociedad. As soon as I know what this person wants to buy, I can shape my message and sell it to them. Así es que en el momento que puedo identificar qué es lo que esta persona quiere comprar, yo puedo diseñar mi forma de hablarle para que vea que Nikken es una solución a lo que la persona quiere. Then I can show them how the business, the products, and the system come together to provide them the solution. Así es que puedo decirles cómo el negocio, los productos, the business, the products and the System. y el sistema. El negocio, los productos y el sistema es una solución integral para lo que ellos están buscando. Adolfo has a question. Okay. Let me unmute Adolfo. Hold on. Okay. Listo. Thank you. You explained that once you know what they want, you can offer what they're looking for to the products. But my question is, how and when do you ask them in order to know what they want? If basically the presentation is an opportunity for you to speak, but not to ask. No. Can I translate, Yes. please? I got lost. ¿Lo digo? Sí, Yeah. porfas. Gracias, pero le estoy preguntando que si la presentación realmente es un momento para exponer nuestro producto, el sistema, el negocio y los beneficios. ¿Cómo y en qué momento les preguntamos qué es lo que quieren? This is a very important question. Veronica? Yes, I'm sorry. It's my turn. Oops. Esta es una pregunta importantísima la que acaba de hacer Adolfo. Because most people will immediately begin to present. Porque la mayoría de la gente inmediatamente van a empezar a presentar. Before they know why the other person might be motivated. Antes de saber qué es lo que le motiva a la otra persona. So, you pause. Así es que haces una pausa.
and you say, before we get into this, y dices, antes de que empecemos con esto, it's important to understand what this is es muy importante que tú entiendas qué es esto from the bigger perspective. desde una perspectiva mucho más grande. So when you look at these Así es que cuando ves esta tarjetita, words on this circle here, las palabras que están en el círculo son los 5 pilares: cuerpo, mente, familia, sociedad y finanzas. which 2 words jump out at you? ¿Cuáles son las 2 palabras que te llaman más la atención? And they're going to tell you. Y te van a contestar. Then you're going to ask them, why did you pick one? If they picked family and finance, I always go to the money last. Si escogen familia, family and Finance. y finanzas, you go to the money last. Finance is last. Second, yeah. Ok, si escogen familia y finanzas, primero hablo de la familia, dejo el dinero para el final. So I ask them questions, why they chose the word family. Así es que les hago preguntas, ¿por qué escogieron la palabra familia? My goal is to draw that conversation out. Mi trabajo es que empiece esta conversación. It's usually about time. Y toma tiempo. Not enough time. No tenemos tiempo. Then I go to the question of money. Why did you choose finances? Y después me voy a la pregunta del dinero. ¿Por qué escogiste finanzas? And then they'll tell me things about what's going on there. Y entonces me van a empezar a contestar. And then I will say, that's why I'm here. Y después les voy a decir, por eso estoy yo aquí. Because I have a solution. Porque tengo una solución. For not just those 2 things. No para esas 2 cosas. For all 5 of these things. Para las 5. So it's important to just pause before you present. Es muy importante hacer una pausa antes de presentar. There are 3 conversations that need to happen. Hay 3 conversaciones que deben de llevarse a cabo. The first conversation is why. La primera conversación es ¿por qué? Why Nikken? ¿Por qué Nikken? Why business? ¿Por qué el negocio? Why you? ¿Por qué tú? Why me? ¿Por qué yo? Okay, so it's the big picture. It's the why question. What's the motivation for us having this meeting? Es la motivación de por qué estamos aquí sentados teniendo esta reunión. Es la perspectiva más amplia del negocio. Remember, when I called my prospect, I said to them, I know you like to help people. Cuando yo le hablé a mi prospecto, le dije, yo sé que a ti te gusta ayudar a la gente. Someone with your influence could make a big difference. Alguien con tu influencia podría tener una gran influencia. So I knew something about this gentleman already. Así es que sabía algo de esta persona. I knew that he enjoyed making a difference in society, making an influence. Que él disfruta de hacer una diferencia en la sociedad. So some of the people you are meeting with, you already know a little bit about. Así es que con la gente que te estás sacando citas, ya sabes algo de ellos. And if you know that about them, you could make that statement in your phone call. Y si ya sabes algo de ellos, puedes decírselos cuando les estás hablando por teléfono. You're establishing the motive. Why should we meet? Estás estableciendo el motivo, por qué debemos reunirnos. Then, once we reestablish the motive, así es que una vez que tenemos establecido el motivo, and we have an understanding, y tenemos un entendimiento, that there is a motive, que sí hay un motivo, then we can begin the presentation. Entonces podemos empezar una presentación. Which begins with how. Que empieza con el cómo. How is Nikken a solution? ¿Cómo es Nikken una solución? In this
we're going to speak about the products, Y aquí vamos a hablar de los productos, the business model, el modelo de negocio and the system that we have. y el sistema que tenemos. If I was talking to you about McDonald's, Si te estuviera hablando de McDonald's, I would talk to you about the McDonald's products that serves the market. te hablaría de los productos de McDonald's que sirven al mercado, The potential for that. el potencial para eso. I would talk to you about our franchise model, Te hablaría del modelo de franquicias and I would talk to you about the system that we developed that's perfected. y te hablaría del sistema que utilizamos, que todo mundo usa el mismo sistema. It's a normal conversation in business. Es una conversación muy normal en el negocio. Now, the third and final conversation La tercera conversación is what it's going to take. It's the what conversation. es el qué. ¿Qué va a tomar de ti? What's it going to take to succeed? ¿Qué es lo que va a tomar de ti para que seas exitoso? And here you then identify the key behaviors of a successful Nikken operative. Y entonces aquí entran los factores que siguen o que desarrollan las personas que han sido exitosas en Nikken. My conversation usually includes the investment. Mi conversación incluye la inversión. You're going to invest a little bit of time. Vas a invertir tu tiempo, You're going to invest a little bit of money vas so a you can get your invertir products. un poco de dinero para tener tus productos And you're going to invest your contacts, your influence with those contacts. y vas a invertir tus contactos y tu influencia. We're going to take that little bit that you invest Vamos a agarrar ese poquito que vas a invertir and we're going to grow it. y lo vamos a crecer. More time, Más tiempo, more money, más dinero and much more influence, more contacts. y muchos más contactos e influencia. So that's the what conversation. And the behaviors are simple. Contacting and inviting people, we can discuss those things. Veronica has an excellent presentation that does the job. El que requiere es básicamente una presentación que hizo Verónica, que se llama el 5x4. If you've seen that presentation, then let's look at the quadrants. The first quadrant is the why. Si han visto ese video, The pueden second quadrant is the products. el primer cuadrante es el por qué, el segundo son los productos, The third quadrant is the business. el tercer cuadrante es el negocio And the fourth quadrant is what you need to do to succeed. y el cuarto cuadrante es lo que tienes que hacer para ser exitoso. That's the whole conversation. Esa es toda la conversación. Now, after you've presented, Después de que presentaste, that's where the work begins. ahí es cuando empieza el trabajo. Okay, let me repeat this. This is where the work begins. Déjenme repetir esto. Ahí es donde empieza el trabajo. Because now you have to validate what you presented. Porque ahora tienes que validar lo que tú presentaste. You need to validate the products. Tienes que validar los productos, You need to validate the opportunity. tienes que validar la oportunidad You need to validate the system. y tienes que validar el sistema. How do you do that? ¿Cómo haces eso? ABC. Haciendo el ABC. An A is any one or any event that you can take them to or show them that will help them see more. El A es o una persona o un evento o cualquier cosa que ayude a la otra persona a ver más de lo que tú ya les dijiste. And that's it. Y eso es todo. The only thing that remains now is strategy. La única cosa que queda es la estrategia. In order to advance and rank in the business, we have to grow our volume.
para crecer, para subir de rangos en la organización, tenemos que crecer nuestro volumen. And we base our volume, our measurements every month. Y medimos nuestro volumen cada mes. So our strategy needs to be a certain amount of business that we do in a certain amount of time. Así es que nuestra estrategia tiene que ser una cierta cantidad de negocio que hacemos en una cierta cantidad de tiempo. That basically boils down to a number of contacts that we need to make in a certain amount of time. Y eso se reduce a tener a cierto número de contactos a las cuales ir a ver en un cierto periodo de tiempo. So if you maintain your focus Así es que si se mantienen enfocados and you expose a high quantity of people in a short amount of time y expones a muchas personas en poco tiempo to these conversations, a estas conversaciones, you're going to identify a handful of people. vas a identificar a muchísimas personas, A handful. a una mano de personas, a 5 personas. Right. These are your key people. Estas son tus personas clave. But some of these people are going to be consumers. Algunas de estas personas solo se van a inscribir para comprar barato. That creates volume. Eso te da volumen. Some of these people are going to join as a consultant. Algunas personas se van a inscribir para hacer el negocio. That also creates volume. Eso también te da volumen. But our goal and our focus is to find our partners. Pero nuestro objetivo principal es encontrar a nuestros socios de negocio. Because with these partners, Porque con estos socios we're going to strategize, vamos a hacer estrategias, build a team, formar un equipo and grow together. y crecer juntos. In that next phase, Y en esa siguiente fase, you will help them experience exactly what you did to launch your business. tú les vas a enseñar cómo le hiciste tú para arrancar tu negocio. And that begins the momentum. Y eso es lo que empieza el momento. Your advancement in rank Tu avance de rango should follow this strategy. debe seguir esta estrategia. In other words, you become a silver, you become a gold, you become a platinum just because you're following this strategy. Entonces, el resultado es que te conviertes en plata, en oro, en platino, porque estás siguiendo una estrategia. The goal is not to be a silver or gold or a platinum. El objetivo no es convertirte en plata o en oro o en platino. The goal is freedom of time, El objetivo es que seas libre de tu tiempo, a business that influences people in a positive way, una persona que influencia a otras personas en una forma positiva and fun. y que te diviertas. Ah, That's the goal. Ese es el objetivo. great. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Adán? No, sí está. ¿Tienes Sí está alguna? entendible. ¿Está qué? O sea, sí entendí. ¿Sí Sí, entendiste? sí tuvo una buena explicación. O sea, es... Otra forma no hay. O sea, sí está. Sí me quedó claro. Okay, Adán is saying that you explained it very well, that it's very clear to him, and that he doesn't see any other way of doing it. Adán is in Paula's team. Muy bien, Adán. ¿Alguna otra duda, pregunta? Manuel, ¿estás levantando la mano o es tu dedo? My hand up. Hi, Mike. Well, we meet already, and it was a very great explanation. I didn't hear that before, the differences between the psychology of man and woman, and you, I'm very glad you explained it.
because it was very clear. Thank you very much. Déjame irlo traduciendo, Manuel, espérame. Manuel le está diciendo a Mike que le da las gracias por hacer la referencia de la psicología entre hombres y mujeres, porque le está ayudando mucho a tenerlo muy claro en su cabeza. Ok, ya, Manuel. And yes, and this explanation can help a lot when we try to involve men in this business, because sometimes it's really hard, at least here in Mexico, the Latin culture. And thank you very much. You're welcome. Manuel da las gracias a Mike por la explicación y dice que esto le ayuda mucho para poder reclutar más hombres en su organización. ¿Alguien más? Víctor, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Te voy a poner tu micrófono. Ay, algo pasa que no me deja. Ahí estás, Víctor. No, pues hasta ahorita estuvo muy bien la plática. ¿Sí? Sí, referente a la apertura del negocio entre hombres es diferente. Ajá. Y las mujeres es como venderse un par de zapatos, solo con enseñarlos. Y pues el hombre nos interesa más el dinero. Sí. Victor is saying it was a great explanation, and that you're totally right that men like to hear about money, and for a woman to sell shoes, she just has to wear them. So Victor is in Chiapas, and in Chiapas it's all women. So I'm always bugging Victor, come on Victor, you can do this, ¿verdad Victor? Que te doy mucha lata de que tú puedes hacer que los hombres chapanecos entren al negocio. Sí. Well, share this message with the men in Nikken. Hay cosas muy interesantes. Good. I don't think we need to really cover much more, but just to share this message. Take every opportunity to share this message with other men, because when they get involved in the business, so that they learn, eventually it's just the way you will do it. You won't have to be told. Que compartan esto que aprendieron hoy, que lo compartan con la mayor cantidad de hombres posibles y van a ver la diferencia en sus negocios. Y bueno, esto no le dice Mike, digo yo, la oportunidad que hay en la para que los hombres desarrollen un negocio es enorme. I'm talking, Mike, about hold on. I'm talking about the market opportunity we have in Latin America to have men doing the business. It's huge. Mm-hmm. So they have been brave enough to be here already. So it's probably a good point to mention. Que es un punto importante de mencionar la oportunidad tan enorme que es. Most of these big shoe companies are actually women's shoes are owned by men. Estas empresas de las que hablas tú, Víctor, de los zapatos, las empresas que venden zapatos a las mujeres, los dueños son hombres. Because they understand business. Porque ellos entienden el negocio. They like the product. Y les gusta el producto. But they're providing a service. Pero están dando un servicio. For the market. Para el mercado. That's the nature of business. Esa es la naturaleza del negocio. So if you keep the discussion about business, then the product will find its place, but it will find its place in the right context. Así es que si logras hablar correctamente del producto, va a encontrar el contexto correcto para que quiera hacer el negocio. Okay. Well, I think this meeting has been very, very helpful.
Le estoy dando las gracias a Mike, ya son las 10, así es que si ya no tienen dudas o preguntas, nos vemos en la siguiente y les gustaría tener juntas de vez en cuando con Mike. ¿Sí? Sí, a mí sí. Yes. Hi, Mike. Thank you very much for your advices. Thank you very much. You're very welcome. And I will like it. Pero Good. Well, you have this yo sí recording, so now you can listen to it again and maybe take some notes.